Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, a un nuevo programa de las verdaderas mentiras. Fíjese usted que el Congreso se ha declarado interdicto. Interdicto significa que no tiene facultades. Sí puede, obviamente, eh, legislar sobre reformas tributarias, puede legislar respecto del presupuesto, puede legislar sobre todos los temas menos la convención. Y ahora se nos ha propuesto algo nuevo, algo nunca antes visto, para lo cual está con nosotros Rocío Cantuarias, invitada al programa, y mi partner Luis Silva, nuestro profe querido, porque vamos a conversar sobre justamente algo nunca antes visto, que es la propuesta de una convención con 125 miembros, todos electos bajo las mismas reglas de la convención anterior. Muy bienvenidos. Muchas gracias, Vanessa, y muy bienvenida, Rocío. Un gusto verte después de... Yo ya me había acostumbrado a verte en las redes sociales, en la tele, en la prensa, con la convención. Prometo que te he echado de menos desde que se acabó. No me quejo de que se haya terminado, pero te he echado de menos. Oh, gracias, profe Silva, gracias Vanessa por la invitación, estoy feliz, encantadísima de estar con usted. Oigan, ¿qué vamos a hacer? Tenemos Congreso interdicto. ¿Podríamos pedirle al Congreso que renuncie en pleno? Esta es una idea del profesor Gonzalo Rojas, que renuncie en pleno y entonces elijamos un nuevo Congreso que se autoperciba, porque esto es todo un tema de autopercepción, de que sí tiene potestad para, a ver, yo les voy a decir una cosa, yo nunca he estado del todo como muy convencida de esto de que sean señores que van a elecciones los que se hagan cargo del tema constitucional, pero la verdad es que la política es un asunto a veces de no buscar el bien, sino que de elegir el mal menor. Y al parecer, por todos los análisis, no sé cómo lo van ustedes, si quieres parte tú, Rocío, al parecer, por todos los análisis que se hacen, la opción de que fuese el Congreso es la más razonable. A ver, es sin duda la más razonable, Vanessa, y yo creo que es, no sé cómo calificar, pero si es delirante, si es una locura, esto de querer impulsar desde distintos, desde la mayoría de los sectores políticos, una nueva convención para por fin terminar con este proceso constitucional. Yo creo que una locura puede ser un buen, catalogar bien qué es lo que está pasando. ¿Cómo vamos a lograr con una receta igual o muy parecida a la anterior que terminó en un rotundo fracaso? Por la voluntad ciudadana, por la voluntad popular, querer hacer lo mismo y tener resultados distintos. Yo de verdad creo que es una locura. Y si vamos a la evidencia que tenemos para poder catalogar de locura, querer hacer algo muy parecido a lo que hicimos y que ya fracasó, tenemos demasiada evidencia. Entonces, yo lo primero que me preguntaría es ¿por qué? O de qué modo lo están mirando, opinan ustedes, aquellos que impulsan una nueva convención. Entonces, me hago algunas preguntas. Aquí hay un problema de legitimidad del Congreso, cuando a los parlamentarios los acabamos de elegir, a un gran número de ellos, ¿no es cierto? Ahora recién, mucho después que la elección de convencionales, después incluso que la elección del presidente, etcétera. Entonces, la verdad es que la evidencia en términos de legitimidad, tenemos a parlamentarios que están ahí justamente por la voluntad popular para hacer su trabajo, ¿no es cierto? Y que ellos tienen el poder constituyente derivado. Ellos son los que están, los que lo ejercen, ¿no es cierto? Entonces, legitimidad tienen toda el mundo, en mi opinión, fueron recién electos. La segunda, en realidad deberían la puesto en primer lugar, evidencia que tenemos el resultado del plebiscito. O sea, el 62% de las personas le dijeron que no, no solamente a una convención y al pésimo trabajo que efectuamos, sino que también a las ideas, al contenido de una propuesta que la ciudadanía no quiso, que no quiso. Entonces, hoy día empezamos, no, es que ahora sí que vamos a tener límite, ahora sí que vamos a tener borde, y al parecer, esto lo digo por lo que uno lee en la prensa, ¿no es cierto? Al parecer ya tenemos acuerdo en que obviamente la paridad la vamos a tener que dar por sentada, obviamente vamos a tener un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que nos vamos a olvidar de la idea, abro comillas, neoliberalistas, que lo que han hecho es solamente traer progreso a nuestro país? Eh,
las encuestas, ¿no es cierto?, a las que uno podrá darle más o menos importancia según cuál es. Bueno, todas las encuestas indican que es mucho más favorable para la ciudadanía la idea de que o se reforme la actual o simplemente no se haga nada que empezar a redactar una nueva constitución. Y además, una cosa que no se nos puede olvidar es todo lo que pasó en la convención. De verdad, yo creo que es un insulto a la inteligencia de las personas que a los políticos se les olvide no solamente cómo actuó la convención durante su trabajo, sino que además las ideas que allí estaban. Porque nosotros, Vanessa y profesor Silva, sí teníamos borde y sí teníamos límite y no se respetaron. O sea, una de las primeras cosas que hizo la convención fue quebrantar, en términos, en mi opinión, inaceptables, el Estado de Derecho. Y parece que se nos olvidó, nadie habla de los plebiscitos dirimente, que no estaban contemplados en el Acuerdo de la Paz y que fue una de las primeras decisiones que se votó. No, ahora sí que vamos a tener plebiscito dirimente, cuando no era un borde explícito por parte de quienes nos dieron un mandato. Y en segundo lugar, se quebrantó el orden constitucional, porque otra de las primeras cosas que hicimos fue poner en duda un quórum de los 2/3 que es norma constitucional. Entonces, yo no sé, Vane, qué más evidencia se necesita para entender que en lo que están impulsando es una locura y no se trata de términos, no se trata de semántica. Vimos ayer, ¿no es cierto?, a políticos indicando que una convención 100% electa genera malos recuerdos, en que tal vez cambiémosle el nombre, en que si le ponemos tal vez otros términos, entonces la ciudadanía es tan lesa que ahora sí que no nos va a apoyar. Yo de verdad no le encuentro otra explicación que ingenuidad, buenismo, infantilismo y muchas ansias de poder. No sé cómo lo ven ustedes. Yo quería preguntarte, Rocío, porque en el fondo las preguntas que tú fuiste planteando y los problemas que levantaste revelan el zapato chino en el que está el Congreso, porque por una parte el Congreso yo creo que se da cuenta de que la temperatura por la demanda de una nueva constitución ha bajado sensiblemente y estoy seguro de que son conscientes de esos sondeos que dicen que hay un buen número de chilenos y chilenas que están porque si hay reformas las haga el Congreso, ¿no? Y entonces, por una parte, yo creo que ellos entienden o ven que hoy día lo más razonable es que si van a hacer algo con la Constitución, sean ellos quienes lo hagan. Por otra parte, están, por una parte, asustados frente a la izquierda radical, que siempre amenaza con la violencia si es que no le das lo que quieren, y el argumento que siempre puede reflotar en el futuro, más o menos cercano, de que mira, esta fue una constitución hecha por los políticos de siempre, esta no es la constitución hecha por Chile para Chile, y por tanto están barajando esta posibilidad de una convención 100% electa y que de alguna manera logre superar, ¿no?, esa objeción. Entonces, la pregunta es ¿cómo superan, esto yo no sé si ponerlo en la política ficción o obligarte a ti a asumir ya qué harías tú si fueras legisladora, qué harías tú si fueras el árbitro de este proceso, pero qué consejo le damos a los legisladores para que superen este zapato chino en el que se encuentran? Yo no lo encuentro tan zapato chino. O sea, tú en tu pregunta creo que añades un antecedente más para buscarle una explicación a este impulso a una nueva convención, que es la cobardía. Yo creo que también hay harto de eso y se me olvidó, digamos, pero lo tengo ahí en la retina. Yo creo que hay harta cobardía y creo que no es un zapato chino. Yo creo que el Congreso, si es que tuviera algo de autocrítica, si es que despreciara el simbolismo del gobierno y de la izquierda más radical, estoy hablando del Partido Comunista y del Frente Amplio, y si es que mirara la evidencia, no, ni siquiera hemos entrado a la evidencia de todos los estudios serios que hay, por ejemplo, del Banco Mundial, de cómo se viene la pobreza, de cómo se viene el crecimiento para el 2023, ¿no es cierto?, en que la performance, el desempeño de la economía
chilena va a ser uno de los peores de Latinoamérica y del Caribe. O sea, ni siquiera entrando ahí, yo creo que hay una alta dosis de cobardía y también creo que hay una alta dosis de complejo. Yo no entiendo si es un fenómeno que sucede cuando tú entras al Parlamento, porque yo nunca he sido congresista, y no sé si es un microclima que absorbe la racionalidad, el pensamiento crítico. Estoy hablando en serio, tú te ríes, pero estoy hablando en serio. O sea, yo no sé si uno entra ahí y entonces ya no puedes pensar, ya no puedes mirar los problemas que tenemos en perspectiva, en un carril, ¿no es cierto?, las reformas, las urgencias que hay que hacer a proyectos de ley que urge hacerlas. O sea, si yo fuera parlamentario, lo primero que haría sería preocuparme de mi mandato, que es legislar para mejorar la calidad de vida de las personas y para solucionar en alguna medida o intentar solucionar los problemas que nos aquejan. Eso en un carril. Y si me tengo que concentrar, tengo que gastar algo de energía en un proceso constitucional, lo primero que haría en términos de forma sería tiempo, tranquilidad, veamos, calma, veamos lo que está pasando. O sea, yo jamás hubiese ido a la Moneda a 2 días de haber triunfado tan, eh, tan manifiestamente. O sea, el 62% no lo cree. Yo no pensaba que el rechazo iba a obtener un 62%. Entonces, eso crea condiciones distintas. Yo no hubiera ido a sentarme al gobierno a decir, ya, ¿cómo seguimos? Perdón, esperemos. Asumamos alguna autocrítica por parte principalmente del gobierno, ¿no es cierto?, que fueron los que impulsaron este proceso, el Partido Comunista a través de la violencia, el Frente Amplio también, y que generó en todo lo que conocemos, el Acuerdo de la Paz y este fiasco que fue la Convención Constitucional. Entonces, diría en términos de forma, calma, y jamás se me hubiera pasado por la mente repetir una receta en que sabemos el plato que nos vamos a comer si es que siguen con esta cuestión. O sea, lo último que hubiera estado en las posibles soluciones sería siquiera conversar para repetir una convención constitucional. Nunca. Se hubiera tenido un paquete, hubiera trabajado, que además existe, si es que no estamos ni descubriendo la pólvora, ni les estamos exigiendo que se cansen a los parlamentarios para trabajar más horas del día, porque las ideas que se rechazaron en septiembre están claritas, ¿no es cierto? O sea, ahí tienen la propuesta. Y las ideas que nosotros quisimos, y estoy pensando en ideas liberales, que quisimos plantear en una propuesta de constitución, también están ahí. O sea, yo supongo que hay en los cerebros de estos genios, en el Parlamento y en los partidos políticos, algún sustento de contenido y de ideas que queremos para Chile. Fíjate que en las pocas conversaciones que hemos tenido con algunos dirigentes de partidos políticos, con algunos parlamentarios, yo solo tengo preguntas y ninguna respuesta. O sea, cuando tú le preguntas, sobre todo a sectores que se supone que defienden las ideas en las que nosotros creemos, pero ¿qué es lo que quieren para Chile? Ahora, el próximo año, en 5 años más, en 10 años más. ¿Qué es lo que quieren? Yo primero me preguntaría o me respondería eso y después diría, bueno, estas son las reformas entonces que hay que hacerle a la Constitución. ¿Y ¿Cómo ellos se va no a tienen preocupar? respuesta? Estoy hablando de mi escasísima participación en lo que ha sido después del 4 de septiembre y no he tenido ninguna respuesta. Y no lo tiene la ciudadanía, que es mucho peor, Luis Pero, Alejandro. O sea, pero ¿sabes lo que es más grave? Porque es súper interesante el análisis que tú nos planteas o el desafío de entender si acaso en este ambiente del Congreso no pasa algo a nivel psíquico y está vinculado a la política del espectáculo. La política del espectáculo vacía de contenido y pone los incentivos en que tú hayas corrido al segundo día, porque en el fondo esa era una manera de estos personajes de tratar de apropiarse, ¿sí? Obviamente que negándolo, pero era la forma, digamos, clara de ellos quedar asociados al 62%. Estamos hablando de Chaguán y de Macaya. Y jugaron súper mal la carta, porque en lugar de que la gente haya dicho, ah, que bueno, salimos con el 62% gracias a la promesa que ellos hicieron, ahora van a cumplir con la promesa y entonces está todo bien, y entonces ellos quedaban como los reyes del espectáculo. Bueno, acá no pasó eso. Ahora, yo creo que además de estos incentivos que están puestos para, que es el síndrome de la polilla, ¿no? Tú prendís el foco de la cámara y las polillas van siempre a la luz, ¿cachai? En la política tú tenías el Aunque se síndrome quemen.
aunque se quemen, exactamente. Ese es un gran punto de la hipótesis. Además del síndrome de la polilla, yo te diría que nosotros hemos entrado, y aquí ustedes me van a corregir y yo voy a ser un poco dura, siempre soy súper amorosa, pero esta vez no lo voy a hacer, sorry. Y no lo voy a hacer porque lo que Rocío dejó rebotando es muy grave. O sea, a ver, bordes que niegan las ideas que han sacado adelante el país y al mismo tiempo todos preocupados porque no se traspasen los bordes. No sé si me explico. ¿Qué es lo que significa eso? Que la batalla está ganada desde el primer día, porque si los bordes eliminan al Estado subsidiario, eliminan la participación, ¿no es cierto?, de privados en la provisión de bienes públicos, eliminan o instalan la perspectiva de género y la educación sexual integral, que son todas estas cosas de la Agenda 2030, entonces nosotros, al pelear porque los bordes se respeten, nos estamos pegando con un tiro en el pie, porque estamos peleando por defender las ideas de ellos. ¿Se entiende? Y estos seres humanos, porque no los voy a calificar de otra manera que no sea neutra, porque francamente estoy tratando de, no es que les dije que estaba como leona, estoy tratando de sostener al Milei que llevo dentro, ¿no? No entienden que les están haciendo el juego completo. Por eso, Rocío, la pregunta cuando tú dices, ¿cómo es posible que vayan por la misma receta? Porque ahora si se llegan a aprobar bordes, que lo que instalan no es la protección de una república, de la forma institucional de una república en Chile, sino que lo que instalan es la agenda política de la extrema izquierda, entonces nosotros al pedir que esos bordes se respeten, estamos pidiendo que se respete el triunfo político de la extrema izquierda y como dijeron entonces nuestros estimado presidente Boric, la señora Yasna Proboste y Carol Cariola, pero si esto era retroceder un paso para avanzar dos, y la derechita, que son seres humanos que están dirigiendo esto, les están haciendo el juego porque están quemados, están hipnotizados por la luz de las cámaras y se van a terminar quemando y el problema es que nos van a quemar a todos nosotros. Si ese es el problema, ¿cómo vamos a exigir el respeto de los bordes si hacen esos bordes? Sí, yo creo que aquí hay puras justificaciones que son muy hipócritas y que son eso, son justificaciones. Entonces, tú dices, claro, vamos a poner bordes que además se están comprando las ideas de la izquierda, partiendo por una convención constituyente, ¿no es cierto? Partamos por ahí, que es un proyecto del Partido Comunista de hace un montón de años. O sea, esto de la Asamblea AC, esto viene de hace años y lo lograron, fracasaron y ahora, gracias al gentil auspicio de las personas que se supone que defienden la libertad, lo apoyan. Estos bordes no valen nada. O sea, yo de verdad los invito a estas personas a buscar un poco y a sostener su posición en evidencia. O sea, los bordes no sirven. Yo me da un poco de risa, por eso digo, si es cobardía, como decía el profesor Silva, si es ingenuidad, si es buenismo, si es un ego que no tiene ningún límite de creer que van a respetar sus bordes, ahora sí que sí, es una locura. O sea, si lo que la Convención Constitucional hizo, lo primero fue decir, nosotros no obedecemos a nadie, somos originarios, plurinacionales y soberanos. Pero por qué se les olvida si esta cuestión no pasó hace 20 años atrás? Esto acaba de suceder y no respetaron nada, ni a nadie, ni la voluntad popular, ni la norma constitucional. O sea, los llamados a generar una propuesta para Chile no respetaron el marco constitucional, no lo respetaron. Es que, ¿cómo se Pero nos Rocío, olvida? quédate tranquila, porque ahora están proponiendo que lo fiscalice el Tribunal Constitucional, que está en manos neutras, por supuesto, no es que sea favorable al gobierno. La Corte Suprema, que por supuesto también hizo una gran labor de exigir el respeto del reglamento, o sea, de los bordes que se habían puesto para el primer proceso, o el Congreso controlando que no se salgan de los bordes que por lo demás van a tener por contenido la idea de la izquierda, porque en la medida que tengan las de la izquierda no se van a hacer de los bordes, acuérdate de mí, porque se van a vestir con eso. No sé qué piensas tú, Luis, respecto de que vamos a tener esos órganos que van a ser capaces de controlar. Sí, es que esta cuestión es el punto, desde el punto de vista constitucional, crítico para testear la,
la solidez de estos bordes, porque efectivamente ya ellos pueden diseñar los bordes que quieran, lo cual ya revela su, ¿cómo decirlo? Sus escrúpulos, ¿no? En el fondo, revela los escrúpulos de personas que saben que ya no pueden entregar una hoja en blanco al órgano que eventualmente haga esto, por los riesgos que eso entraña, porque necesitan, después del 62% de rechazo, necesitan dar garantías de que esto no se va a salir de madre. Y entonces están, ¿no es cierto?, con este espíritu timorato dibujando unos bordes que por supuesto les convienen mucho más a ellos que a la derecha. Pero después está el gran problema de quién hace valer esos bordes, ¿no? Con lo cual, obviamente que siempre existe la autocensura, es decir, que el órgano o personas relevantes dentro del órgano digan, oye, mira, yo no me voy a pasar los límites porque no quiero exponerme ante la ciudadanía como una persona que no reconoce los límites. Pero ese normalmente es un escrúpulo mucho más de derecha que de izquierda. Con lo cual, de nuevo, va a pasar lo que tú decías, que en el fondo de la izquierda no hay ningún pudor para pasarse los bordes cuando les convenga, y en cambio en la derecha va a haber mucho más pudor, sobre todo porque en general la reacción desde la izquierda se hace sentir con mucha más virulencia, porque tiene toda la caja de resonancia de los medios de comunicación que bailan según su música. Y después, claro, es patético que el mismo Congreso se proponga, o que se proponga la idea de que el Congreso sea quien garantice el respeto a los bordes, porque en el fondo ya sería imposible disimular que este órgano supuestamente elegido por la gente para, a nombre de la gente, redactar una nueva constitución, en verdad sería un apéndice del Congreso, ¿no? Como el criado del Congreso, un longamano del Congreso. Mire, nosotros pusimos las reglas con las cuales ustedes eligen, les fijamos los bordes y además vamos a fiscalizarlo. Oye, ¿por qué no lo hacen ustedes entonces? Después, para eso tienen las comisiones, ¿o no? Entonces es como ya la máxima expresión de su ambigüedad, ¿no? Por una parte, el miedo a decirle a Chile, mira, la constitución la vamos a hacer nosotros, y el miedo a entregarle a una nueva constitución la hoja en blanco para que la hagan ellos. Entonces, a mitad de agua, ¿no es cierto? Se quedan en el peor de los modelos posibles, que una especie de criado, ¿no es cierto?, del Congreso, que además, yo no sé, Rocío, si tú estás más al día, pero no sé si la derecha ha sido capaz de parir algo, ¿no? De ofrecer algo para el debate, porque hasta el momento yo lo único que conozco son los bordes aprobados por el oficialismo. No sé si hay del otro lado alguna contrapropuesta, algo. Hay mesas paralelas, el Pancho Malo, yo estoy en España, entonces me alimento por redes sociales prácticamente, y Pancho Malo me aparece cada rato. No sé qué está pasando un poco por la derecha, ¿tú tenías idea? O sea, yo tampoco, no tengo idea, y es otra de las justificaciones hipócritas o de las chivas, ¿no es cierto? Es justamente la comunicación o la opinión pública, dada la cero autocrítica de todos los sectores, pero principalmente del Frente Amplio del Partido Comunista, de, de esto de que no supimos comunicar bien, ¿no es cierto? La Convención Constitucional también lo recuerdo, y pasó ahora. Tuvimos comisión de información y transparencia, tuvimos comisión de participación ciudadana, tuvimos comisión de consulta indígena, tuvimos a todos los expertos habido y por haber, algunos que no se deberían haber metido, como la ONU, el PNUD, la OIT, o sea, tuvimos todo, a todas las universidades, principalmente las más progresistas, o sea, casi todas, metidas en el ex Congreso, en la convención. Entonces, estas justificaciones de que no, faltó audiencias públicas, estuvimos meses con audiencias públicas, con iniciativas populares de norma, entonces no, faltó contacto con la gente, faltó comunicar las ideas. O sea, no hay ninguna autocrítica de este fracaso, ninguna, de las ideas, que es lo que me importa, ¿no es cierto? O sea, del contenido de la propuesta, cero fracaso, cero autocrítica de este fracaso. Y la excusa hipócrita es, no, es que no supimos comunicar. Mentira. Eso es una falacia, eso es mentira. ¿Para qué? Y lo que decías tú, ¿para qué hacerlo en forma razonable, en forma sensata, calmada y en forma fácil, si lo podemos hacer difícil, enredado y con un riesgo tremendo para nuestro país, y para que resulte un nuevo fracaso, o peor, que yo encuentro que ese es el riesgo peor, para que finalmente se terminen aprobando, dado el hastío de la ciudadanía, las ideas
que el 62% de los chilenos le dijeron que no, porque no hay límites. En estas personas de la izquierda radical no existe pudor. Lo que tú dices tienes toda la razón. La derecha es mucho más consciente del Estado de Derecho. Tenemos ejemplos, ¿no es cierto?, ahora con los Twitter, que puede parecer una tontera, pero de cómo opera la mente, las neuronas de las personas que valían la violencia. Entonces, la derecha tiene algún pudor en decir, chuta, no, vamos a respetar estos pseudo bordes, que en mi opinión no van a ser bordes para nada, pero la izquierda no. Entonces, es otro ingrediente que podemos meterle a esta locura de una convención. No solamente es la ingenuidad, sino que es subestimar profundamente al adversario político. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. O sea, cuando tú tienes un adversario político que adhiera a una ideología que es culpable de la muerte de más de 100 millones de personas el siglo pasado, que le construye estatuas en todo el globo terráqueo a un señor como Allende, que empezó a matar a la gente de hambre. Salió Fernando Flores, ¿no es cierto?, que era el ministro de Hacienda en su época, a hablar de la tarjeta racionamiento. Las personas, yo he hablado con personas que han estado dentro de estos grupos que están desesperados y que le gritan a Macaya con el megáfono, con esto, con lo otro, y me cuentan cómo hacían las colas de niña. Una señora me contaba cómo de niña en Calama ella se turnaba con su hermana a hacer cola a los 10 años y se vestían de hombre porque se sabía en el ambiente que a las niñitas de esa edad las agarraba un señor de las Happy y no aparecían más. Entonces esta gente está desesperada y por eso es que ha entrado también ya en un frenesí, ¿no? De pasión por defender su país. Y uno realmente lo que está viendo es lo que dices tú, Rocío. O sea, ellos nunca van a tener problema con nada. Para ellos todo es instrumental porque es una ansia de poder gigantesco que no conoce ningún límite. Ese es el punto. Entonces, nosotros siempre estamos ya a estas alturas es como casi ser un acomplejado, decir voy a respetar el Estado de Derecho. El punto es, si no hay una sanción para quienes violan las normas institucionales, habitando el Estado, entonces no tenemos nada que hacer, da lo mismo incluso, que era lo que planteé en mi columna pasada en el Libero, una buena y nueva constitución. Imaginémonos la mejor constitución del mundo, pero nosotros tenemos una clase política, tenemos jueces que están fallando según doctrinas ideológicas de extrema izquierda, soltando a todos los maleantes, digamos, dejémoslo así. Tenemos un problema de inmigración que es parte de una agenda, que es una agenda ideológica, etcétera. Entonces, ya esta fe en las instituciones, o sea, aunque tuviésemos la mejor buena constitución diseñada, nadie la va a respetar porque no hay ningún costo en violar la ley en este país. Esto es la cueca en pelota, como decimos en el campo. Y no hay, Entonces, y no hay responsabilidad, Vane, de la ciudadanía. O sea, un ejemplo lo tenemos con los retiros, que es, no sé si tú estarás de acuerdo, profesor Silva, pero fue una medida, fueron leyes completamente inconstitucionales, esa es mi opinión. Y teníamos a los parlamentarios violando la Constitución. Entonces, en realidad el camino, o qué es lo que hacemos, o sea, hay re poco que hacer si seguimos en este camino, porque la izquierda no quiere, justamente por la agenda ideológica que tú hablas, hacer nada distinto, que no sea su agenda ideológica, o no se atreve. Yo creo que hay algunas personas, algunas autoridades en el gobierno que quisieran, por objetivos también de poder, ¿no es cierto?, por objetivos de redes sociales, por tener algunos puntitos más de aprobación en una encuesta, que tal vez pudieran fomentar alguna política pública sensata, pero tienen a todos estos orcos y a todas estas bases en contra. Entonces también ahí hay cobardía. No quieren, la mayoría de ellos, partiendo por el presidente Boric, ¿no es cierto?, hacer nada distinto a su agenda ideológica, y los que quisieran hacer algo sensato justamente para preocuparse de la inmigración, de la delincuencia, del narcotráfico y de la situación económica que nos aqueja, no lo hacen porque no se atreven, justamente porque sus bases, y entonces ahí pierden también poder en la siguiente elección y bla, bla, bla. ¿De qué andan preocupados en cambio? De la reeducación de las Fuerzas Armadas, y ahí tú ves agenda ideológica pura y dura, de impulsar proyectos de ley en que se les aseguren cupo a las mujeres en los directorios de las empresas privadas, o sea, con una interferencia
del Estado, pero absoluta, también ideología pura, de andar peleando y no cumplir la ley con el TPP-11, de contratar a parientes y amigos, del carné no binario. Entonces, ahí tenemos una evidencia más de cómo queremos impulsar un proceso constitucional con una convención cuando andan haciendo su trabajo en un mundo paralelo, los que ideológicamente están hoy día en el gobierno y que tienen ideas completamente distintas a las nuestras. ¿no? Bueno, y eso, Luis, y son 125 miembros. La propuesta del oficialismo, la de C, no, eh, es la de un mecanismo que contempla una convención 100% elegida con 125 miembros, más escaños reservados, sin expertos. y paritaria. Y el único guiño que hicieron a la experiencia Y es con que entiendo, independiente, perdón, y claro, con independiente. lo eliminaron, ¿no es cierto? Pero O yo oí una declaración de la presidente del Partido Socialista en que dijo también que los independientes también tenían que ser considerados. ya, ahí me pillaste. No, eso ya sería grotesco Lo dijo, realmente. no lo leí, pero lo No, dijo. yo no me consta para nada. Pero lo que resulta más patético, alargando la enumeración que hacía la Rocío, de cómo el gobierno está con una agenda que nada tiene que ver con las necesidades de la gente y que eso es prueba de su ideología, es el clima de inseguridad. O sea, yo admito que me nutro de lo que me llega estando acá en España, pero realmente es que o la sensación que uno tiene es que ya es un descaro para infringir la ley, la violencia, es una inseguridad tremenda. Yo con frecuencia hablo con una vecina de Pedro Aguirre Cerda y ella me dice, bueno, cuando me venga a ver usted váyase temprano porque la cosa está muy mala, ¿no? Entonces, es como realmente dónde está la preocupación por la gente, dónde está esa sensibilidad para hacerse cargo de las prioridades del país y actuar en consecuencia, porque yo te aseguro que a un buen número de congresistas, incluso de políticos que están fuera del Congreso, tú les preguntas en privado, ¿no? Y te van a decir, mira, realmente esto de la Constitución es lo que las encuestas dicen, la prioridad número 12, ¿no? Antes tenemos que hacernos cargo del problema de seguridad. Y sin embargo, luego, en lo público, seguimos gastando energías con el tema de la Constitución como si la seguridad fuese la misma que en los años 80, ¿no? Entonces es como... Y claro, lamentablemente yo no sé ahí si eso se puede transmitir de alguna manera a las bases, ¿no? A la sociedad civil, digamos, a la gente que votó el 62% de rechazo para que, mira, pongan a los políticos en su sitio, no sé. Pero teníamos o tenemos todavía, yo no pierdo la esperanza sin ser ingenua, pero la esperanza nunca se pierde, pero teníamos una oportunidad magnífica. Tenemos una oportunidad magnífica después del plebiscito. O sea, podemos conversar más adelante lo pésimos negociadores que son, ¿no es cierto? Porque curso de negociación básica, no hagáis lo que hiciste, digamos. Estoy hablando de Claro, la gente claro, de derecha que fue a claro, sentarse a la moneda, claro. pero era una oportunidad. O sea, y no es chantaje, no. En el marco de una negociación, tú, si es que tienes esa sensibilidad que escasea en las autoridades de gobierno, tú dices, a ver, señores, se retira el proyecto de indulto de los delincuentes del estallido antisocial y se retira ahora, porque estamos, ¿no es cierto?, también con justificaciones, no lo ponen en votación para no quedar en evidencia, saben que no tienen los votos todavía, entonces, pero ahí está el proyecto. Entonces, medidas concretas que sean una manifestación de confianza con la ciudadanía. Se retira el proyecto de indulto, no se le da pensión a ningún delincuente más. En segundo lugar, se le pone suma urgencia a todos los proyectos que nosotros mismos votamos en contra, estoy pensando, ¿no es cierto?, en el gobierno, hace un tiempo atrás, porque lo que queremos, esto ya se fue de las manos, y lo que queremos es proteger a Carabineros. De verdad, ya que el contexto de los Twitter, que insultamos a los carabineros todos los días, que los usamos, que los tenemos en la cárcel, como al carabinero, ¿no es cierto?, este señor Maturana, que recién viste la sentencia de primera instancia en que lo condena a 12 años, bueno, se retiran, o sea, se le pone suma urgencia a todos los proyectos de ley
que tengan que ver con el combate al narcotráfico y a la delincuencia. Y mañana, que el 18 de octubre, no se conmemora nada. O sea, las geniales ideas en las declaraciones que hemos leído es que los empleadores manden temprano a sus trabajadores para la casa y que los niños en el colegio ojalá tengan jornada de mañana nomás, porque puede quedar la embarrada en la tarde. No, o sea, lo que yo haría es obligar, ya que no lo hace por voluntad propia, porque no quieren ideológicamente, ¿no es cierto?, para llevar adelante su agenda, o porque no se atreven, porque las bases pueden perjudicar a la gente del gobierno. Bueno, si yo soy de derecha y tengo pito que tocar en estas fiestas y soy parlamentaria, yo le diría, señor, el proceso constitucional se va a conversar, o cualquier cosa que diga relación con esto, los bordes, el mecanismo, la paridad, todas las tonteras que están hablando ahora, hasta que no hagan esto, esto y esto. Porque yo me pondría, o sea, yo correría el cerco si aprendamos un poquitito a los comunistas. Nosotros lo hicimos en la convención con harta dificultad, pero lo que quisimos fue dejarlos en evidencia. Ese fue un trabajo muy racional, muy conversado, un trabajo que requirió harto esfuerzo. Y por eso es que hubo muchas propuestas de norma en que queríamos que votaran para que la ciudadanía se dieran cuenta que no estaban de acuerdo con la propiedad de los fondos de pensiones, o con la vivienda propia, o con condenar el terrorismo. Puedo poner millones de ejemplos, pero los queríamos dejar en evidencia, porque sabíamos que eran justificaciones hipócritas, estas de que no, 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 si en realidad hay libertad de enseñanza, porque aquí dicen esta norma, cuando después obligaban, o en realidad esa libertad ya no existía, ¿no es cierto?, justamente por los límites o bordes que ellos mismos ponían. Entonces, yo creo que son, mira, poco astutos, poco inteligentes, no quiero ofender a nadie, pero creo que no han hecho cursos de negociación, y yo creo que también falta esa sensibilidad con la gente que está súper preocupada, no llega a fin de mes y no llega a su casa tal vez porque tiene temor que las maten. Pero ¿sabes qué, Rocío? Yo creo que igual ellos lograron algo súper importante. Se elimina la palabra plurinacionalidad, pero te puedo asegurar Se cambia que por el nuevo multiculturalidad. proyecto, que el nuevo proyecto no va a tener la palabra, pero va a tener el diseño institucional exactamente igual. Porque esta derecha tiene un problema que es realmente muy light, digámoslo así, yo creo que no ven en lo profundo, como decías tú, subestiman al adversario, no analizan posibilidades de negociación que realmente beneficien a su ideario, a su sector. Hay como una actitud como de espectáculo, realmente de polilla. Entonces yo creo que ellos sienten que porque lograron que se diga que no va a haber plurinacionalidad, que es un Estado unitario, ya lograron un borde gigantesco. Y resulta que al final lo que va a pasar es que si se hace esta convención con 125 constitucionales con bordes que tienen un contenido ideológico de izquierda, es decir, aunque la derecha sacara el 50% de los elegidos, quedó amarrada de manos para avanzar un proyecto que realmente, digamos, consolide el ideario que ha sacado adelante el país, pero ya sin la etiqueta del mal origen, de la dictadura, etcétera. Entonces, esta gente, la izquierda es extremadamente inteligente y la derecha está realmente consumida por la política del espectáculo. Y yo creo que el tema que ellos se sienten victoriosos, pero ya lo máximo es, miren, no va a haber la palabra plurinacionalidad, pero nosotros vamos a tener que hacer entonces la pega, y mi estimado telepensante, usted también va a tener que ayudarnos a compartir y todo, la pega de analizar realmente qué tipo de institucionalidad se va a estar proponiendo, porque la plurinacionalidad la quieren hacer sí o sí. El problema de la inmigración está vinculado a la destrucción del Estado-Nación. Y hoy día uno ve, además, cuando tú dices, Rocío, y este es un tremendo tema, cuando tú dices, bueno, que se legisle para que se vaya controlando toda esta situación de inseguridad, ¿no es cierto? Pero tú no sacas nada si los jueces no están beneficiando al victimario, los jueces mismos están soltando a los narcotraficantes. Tú ves las columnas de Mochiati y te los menciona uno detrás de otro, y entonces los jueces mismos están beneficiando a esta gente porque con la excusa de que de que la prueba no siguió, ¿no es cierto?, la ruta que tenía que seguir, y por lo tanto yo ya no puedo afirmar lo evidente, digamos, etcétera. Además, hay una actitud dentro del octubrismo que es de destrucción de la institucionalidad burguesa, y eso significa destruir las Fuerzas Armadas y de orden. Y por último, tienes el tema de la inmigración. ¿Qué sacas tú con empezar a sacar
a la poca gente que pueda encontrar que asesinó, que es narcotraficante, etcétera, si entran miles de inmigrantes ilegales al día a Chile. Entonces, esto es, o sea, si me preguntan a mí cómo veo yo las cosas, esto no se trata de que el Congreso se dedique a legislar para resolver los problemas de la gente. Esto es mucho peor que eso, porque aunque el Congreso legisle, las instituciones están capturadas desde adentro. Ese es el problema, cómo lidiar con eso. Y el Congreso, obviamente, que dado que no saca nada con legislar muchas cosas, entonces tendría que estarse haciendo cargo de este problema en el que ellos mismos nos metieron, no los que, bueno, muchos salieron ya, no los nuevos, obviamente. Y ahí hay otra pregunta que te quería hacer. El PDG planteó un proyecto para que la ONU no pudiera tener intervención si es que se hacía un nuevo proceso constituyente. Y el proyecto fue rechazado. Tú en su minuto también hiciste un alcance de esa índole, ¿no? No a nivel legislativo, pero sí. ¿Cómo fue eso y qué te parece esto de que el Congreso esté a favor? Porque cuando tú rechazas un proyecto para que no se meta la ONU, entonces estás a favor de la intervención de la ONU. ¿Qué Ya, pasa ahí con el Congreso? tiene que ver, Vane, también con los bordes porque yo creo que los bordes no existen. Aunque le pongan los nombres que quieran y aunque hagan un listado interminable de límites o de bordes o de rayado de cancha, no existen y no van a existir si la convención es 100% electa. Es una mentira. Eso es una mentira y yo me quiero equivocar, pero no me voy a equivocar porque la evidencia sustenta lo que estoy diciendo. Una de las primeras cosas que hace la mesa directiva, estoy hablando al principio de Loncón y de Baza, fue celebrar convenios con la ONU y con muchas de sus comisiones y con muchos de sus organismos. Y fue un verdadero trabajo de hormiga poder enterarnos, la propia convención, de cuál era el alcance de esos convenios. O sea, mandamos, le pueden preguntar junto a Martina Rao, junto a la Tere Marinovich, a la Ruth, a Harry Jurgensen y a un montón más, mandamos innumerables requerimientos a través de oficio para que siquiera se nos informara cuál había sido el contenido de los convenios. O sea, es una locura. Aquí tienes una evidencia más la que tú muestras, que haya sido justamente el Congreso el que rechaza esta idea del PDG de evitar la interferencia de la ONU. Pero mira, ya lo rechazaron. Pero aunque no lo hubieran rechazado y lo hubieran aprobado, eso no hubiera resultado. Porque los bordes, en mi opinión, yo no soy pesimista, sino que soy realista, porque acompaña mi opinión la evidencia, no existen. Entonces, creer que están poniendo, mira, lo que tú decías del Poder Judicial, no, uno de los bordes, por supuesto, que vamos a tener tres poderes del Estado que son independientes, ¿no es cierto? Casi grandes exponentes de Montesquieu y del espíritu de las leyes, y vamos a seguir así porque esto es lo que nosotros queremos. Eso se rompe, eso explota o va a explotar en la cara de quienes los impulsan en el minuto en que el próximo órgano elegido diga que vamos a tener un Consejo de la Justicia. Y se acabó. Y entonces el borde supuestamente se está respetando porque va a decir, ya no va a decir sistemas de justicia, probablemente como fue en esta propuesta constitucional, sino que va a decir poder judicial, y capaz que le pongan Poder Judicial Independiente. En Chile hay un Poder Judicial Independiente, pero cuando tú creas un Consejo de la Justicia con minoría de jueces y completamente politizado, es una mentira que exista independencia del Poder Judicial. Y así con todos los bordes que van a poner. Entonces, es mentira. No sé qué opinas tú, Luis Alejandro, de esto. Yo creo que los bordes es un distractor, es una mentira. Sí, absolutamente, ¿no? Yo creo que es un placebo para, de cara a la opinión pública, decir o mostrar que algo se aprendió de la experiencia y que mire señora, señor en su casa, que nos está viendo ahora en este minuto, quédese tranquilo que los señores que usted va a elegir ya no van a trabajar sobre una hoja en blanco, sino sobre una hoja con bordes, conocidos y consensuados. Obviamente no le van a contar precisamente lo que tú estás diciendo. Mire, una vez que estos bordes estén en manos de la Convención Constituyente 100% elegida, deséeles buena suerte, ¿no? Deséeles buena suerte. Porque, no, dime, ¿iba a decir algo? Sí, es que me acordé de algo que lo he oído mucho, por lo menos me lo han dicho a mí.
y eso que he estado súper quieta, gracias a Dios, pero me han dicho que no solamente que uno como que eres pesimista, que no tienes como confianza en lo que va a pasar, esta típica crítica de que somos poco dialogantes. No sé si a ti, Vane, o a ti, Luis Alejandro, te lo han dicho, pero como somos poco dialogantes y como somos extremistas o como somos de ultraderecha, entonces no queremos avanzar y hay como inmovilización, ¿no es cierto? Y nadie quiere seguir con un proceso constitucional que no es mi idea, digamos, no de la forma que lo están haciendo, pero yo creo que deberíamos tener reformas a la Constitución, principalmente aquellas que dicen relación con la modernización del Estado, para que dejen de despilfarrar plata, sobre todo en las condiciones en las que estamos. Pero esta crítica yo también la encuentro muy mentirosa, muy mezquina, porque no se trata de que estemos inmovilizados, o no se trata de no querer bordes o cambios. Lo que no queremos es cómo lo están conduciendo. Y si ellos son unos expertos dialogantes, entonces, ¿por qué no resuelven este problema ellos? ¿Te fijáis? O sea, la crítica contiene la respuesta. No es que tú que eres de ultraderecha, estoy hablando por mí, ¿ah? Pero tú que eres de ultraderecha y pinochetista y no sé qué, cuántos calificativos más, y entonces lo que tú no quieres es cambio y solo criticas y no propones nada, bueno, entonces háganlo ustedes, lo que no es cierto, pero entonces si ustedes son los cracks del diálogo y la negociación, ¿por qué no lo hacen ellos? ¿Por qué arriesgarse a tener incluso más gente de ultraderecha, según ellos? O gente que no quiere cambios metidos en una convención. Si son tan amigos y son tan sensatos y pueden dialogar de tan buena forma en el Congreso, ¿por qué no lo hacen? ¿Y Siento que cuál también ves? hay Perdón. una intención ahí, perdona Luis, de no asumir las consecuencias, no quieren pagar el costo de lo que significa hacerse cargo. Luis, dale. No, quería preguntarle a la Rocío cómo ve ella el rol del Ejecutivo, porque el mismo domingo, ¿no es cierto? Y el lunes, Boric y Lavallejo parecía que no habían perdido nada y ya estaban erigiéndose, ¿no es cierto?, en los árbitros del próximo proceso, ¿no? Y bueno, con la invitación de las cabezas de todos los partidos a conversar, a sentarse a conversar en La Moneda, etcétera. Después acusar un recibo, yo creo que en parte porque los mismos parlamentarios se dieron cuenta que estaban bailando en una fiesta equivocada. Pero quería preguntarte, ¿cómo ves tú el rol que está jugando hoy, si es que está jugando alguno? ¿Cuál es el rol que debería jugar? Entonces, me interesa un poco cuál es tu lectura de lo que está pasando hoy día, si es que ves que se está metiendo, que no se está metiendo. Está Tellera ahí, ¿no? Que es, ah, o todos dicen, yo no tengo ni una prueba de esto, ¿no? Pero que evidentemente un hombre fuerte en La Moneda, que yo sepa no tiene ni un cargo oficial, y sin embargo lo veo en todas partes, y está en esta mesa de negociaciones, que no sé qué curso lleva. Y después, ¿cuál debiera ser? Me interesa esa Yo, opinión tuya. yo creo que el rol que tiene el Ejecutivo, que ha tenido y que va a seguir teniendo, con el auspicio, ¿no es cierto?, de algunos partidos políticos de derecha, el Ejecutivo es el mejor rol es un rol que ni siquiera creo que imaginaron. O sea, yo creo que están, pero en su salsa, no solamente por las ideas y por el contenido, porque se está perfilando una situación o una convención tal cual como ellos la pensaban, ¿no es cierto?, hace un montón de años atrás. O sea, yo creo que es lo mejor que les pudo pasar. Lo mejor, o sea, es un escenario que creo que nunca se imaginaron dado los resultados del plebiscito, por agenda ideológica y en segundo lugar como distractor. Y aquí vuelvo a la evidencia, lo que vimos los primeros meses de gobierno es que fueron los jefes de campaña Boric, ¿no es cierto? La gente que andaba en el terreno, piensen en la diputada Carol Cariola, que ahora lo que falta es que sea presidente de la Cámara de Diputados, que yo creo que va a ser, fíjate, no tengo muchas dudas. Entonces, y ella era la cara del apruebo junto con otras personas. Entonces, no hay posibilidad de que les cayó como del cielo estas ansias de poder, esta cobardía, esta ineptitud, esta falta de experiencia en negociar, esta ingenuidad, esto que subestimen al adversario. Yo creo que están en la mejor posición que podrían haber estado luego del plebiscito. Yo creo que ni ellos se lo creen, Luis Alejandro. O sea, yo estaría celebrando. O sea, de verdad mañana sería un día de conmemoración, como han dicho
muchos en el gobierno. Seguiría con mis Twitter, o sea, esto ya no paró. Yo creo que le hemos dado nosotros o algunos de nosotros el mejor rol que pudieron tener. Y que se metan más o menos, Luis Alejandro también, son puras justificaciones hipócritas. O sea, no, es que vamos a mandar a la moderada de la ministra Uriarte. O sea, es que se nos olvida quién es. Vuelvo a la evidencia, ¿quién es esa persona? No, es que yo me voy a quedar quieta y no voy a tener derecho a voto, pero voy a participar un poco en las conversaciones. ¿Qué lo que es Telier? ¿Qué dijiste tú? Marcando pautas, desafiando, con una arrogancia impresionante a través de la prensa, con sus bases. O sea, creo que están felices, el mejor rol que pudieron tener luego de los resultados del plebiscito, y yo creo que ni ellos se los creen. No, claro, hacen magia, pues. Sí, no es que Salvador Allende es tan bueno. Sí, ellos siempre hacen esa magia. Ellos han logrado torcer todo, todo en la cabeza de las nuevas generaciones, torcer la historia, ocultar sus crímenes. Hay gente que no conoce la culpa, hay gente que no tiene, como decías tú, pudor, hay gente que frente a todas esas estructuras psíquicas que nosotros sí tenemos, sale victoriosa, porque ellos, imagínate lo que es no sentir culpa. Maté a 10 personas, no tengo culpa, no siento nada. Claro, y así es como está llegando también formada la delincuencia que estamos importando, que nosotros nunca teníamos ese tipo de agresión, que era que al otro, al que te venía a asaltar, tu vida no le importaba. O sea, por último te robaba, pero no es lo de ahora es de una violencia totalmente radicalizada, así absolutamente desquiciada. Nosotros no somos así, y en eso estos vándalos comparten una estructura psíquica con los octubristas. Y por eso es que necesitaban de los vándalos para avanzar su revolución, porque efectivamente no les pasa nada, no están, no sintonizan, no empatizan. Y una serie, pero sí usan, como saben que nosotros sí empatizamos, que nosotros sí respetamos las leyes, que nosotros sí tenemos pudor, que nosotros sí todo eso, lo usan en nuestra contra. Entonces, es bien interesante cómo hay que hacer el juego gramsciano de vuelta. Mi estimado Luis, mi estimada Rocío, cumplimos con nuestro tiempo de diálogo, de conversación. Mi estimado telepensante, yo espero que sigamos telepensando y que no soltemos la cola de la vaca porque esta batalla recién comienza. Les mando un abrazo y gracias por haber estado en Esfera Pública. Nos vemos próximo lunes, querido Luis, y vuelve Martín. Y entonces vamos a ir sumando acá a un panel cada vez más potente para que justamente sigamos reflexionando quienes nos nutrimos de los canales alternativos. Bueno, muchas gracias, Rocío, por haber compartido con nosotros hoy día. Te deseo la mejor de la suerte. No sé cómo te estás proyectando, pero espero por el bien de Chile que la política no se pierda a Rocío Cantuaria. Y aprovecho de mandar también un saludo, aunque fue ayer que se celebró el Día del Profesor, a todos los profesores, a todas las profesoras que abnegadamente cumplen esa tremenda función que es educar especialmente a los niños en los colegios. Adiós, Vane, adiós, Luis Alejandro, muy contenta de haber estado conversando con ustedes, y me pasó volando, lo pasé muy bien además. Ya, El, el, ya sabemos quién es la candidata despedida para las frívola. coloradas. Ya sabemos quién es candidata para las coloradas. Ya, un abrazo. Adiós. Que estén Adiós. bien. Chao, buena semana. Igual. Chao.